Y los principales operadores aritméticos que ocuparemos en C son los operadores que ya ustedes conocen de matemática, menos un operador, el operador módulo, que quiero que le pongamos un poco más de atención aquí. Los que conocen son suma, resta, multiplicación y división. Suma y resta son operadores más simples y permiten calcular la suma de dos elementos o la resta de dos elementos. En caso de suma el orden no importa, 5 más 6 es 11 y 6 más 5 también es 11. Pero en resta, 5 menos 6 es menos 1, pero 6 menos 5 es 1, así que el orden no importa. La multiplicación, el operador se anota como asterisco, nos permite multiplicar el primer elemento por el segundo, 5 por 6 es 30 y el orden aquí no importa, 6 por 5 es 30 también. En división, nosotros utilizamos el operador slash y nos permite dividir el primer elemento entre el segundo. Por ejemplo, 5 partido 6 es 0.833333. Pueden ver que tiene 6 decimales de precisión porque la división en C por defecto no es entera. Es decir, no estamos aproximando a 1 o a 0 en este caso, sino que estamos dando el resultado como un flotante de simple precisión de 6 decimales. El último operador es operador que quizá no conozcan, es el operador porcentaje, y este operador nos permite calcular el resto de la división entera. O sea, por ejemplo, 6 módulo 5 es 1. ¿Por qué? Porque si vamos a dividir 6 por 5, por lo menos tenemos un 5 en 6, pero nos falta, o sea, nos sobra un 1, perdón. Entonces 5 más 1 es 6, ¿cierto? Por eso. El resto de división es 1. Pero en caso de 5 módulo 6 es 5. ¿Por qué? Porque no podemos dividir, o sea, nos falta para incluso dividir una vez 5 por 6. Y el resto es 5. Ya, en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo utilizar el operador módulo un poco más en detalle porque es un operador muy importante y quizá algo complicado de entender. Y el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Invertir números más. Realiza un programa que solicita al usuario ingresar un número y muestre en pantalla los dígitos de un número ordenados al revés. En este caso nosotros ya no vamos a utilizar funciones de print and scanf nomás, sino que vamos a aplicar el operador módulo porque vamos a recibir un número entero, no vamos a recibir dígitos separados, sino que un número ya sin ningún tipo de espacio. Entonces vamos a recibir un número, lo llamaremos n, y lo vamos a pedir al usuario print ingrese un número. Es de 3 dígitos, así que asumimos que el usuario sabe que es de 3 dígitos, si no lo podrían mencionar aquí. Y lo vamos a escanear, y como un entero, guardándolo en n. Ya, entonces, vamos a darle un caso a hint, que es utilizar el operador módulo, porque si por ejemplo nuestro número lo hacemos módulo 10, lo que nos va a sobrar es el último dígito, el dígito de unidades. Por ejemplo, pueden ver en PPT que dice 123 módulo 10 es 3. ¿Por qué? Porque si vamos a dividir 123 por 10, podemos dividir 120 de manera entera, pero nos van a sobrar 3, ¿cierto? Por lo que el módulo de 123 es 3. Es el dígito que estamos buscando, así que vamos a, aquí arriba, crear dígito 1, dígito 2, dígito 3, también enteros. Y para el primer dígito tenemos de 1 es igual a número módulo 10. Y lo vamos a comentar como número de unidades. Ahora nos interesa el número de decenas. Bueno, si vamos a ver el hint, para obtener el número de decenas podríamos utilizar la segunda línea que dice 123 módulo 100 es 23, ¿no? Pero ya tenemos el dígito, bueno, más bien tenemos el 3, que es el último dígito, pero también es el dígito que anota las unidades. Entonces, si de 123 módulo 100, le restamos además el 3 y después lo partimos entre 10 de manera simple, lo que vamos a obtener es el segundo dígito que estamos buscando. Así que de 2 es igual a número módulo 100 menos de 1, y todo eso lo vamos a partir entre 10. Y vamos a cerrar el paréntesis de acá. Perfecto. Y lo que nos sobra es el último dígito, que se obtiene de manera muy parecida al segundo dígito. Lo que vamos a hacer primero es vamos a restar de número de 2
Bueno, en realidad le vamos a restar número en módulo 100, que es de hecho un 23. Entonces ya tenemos solamente las centenas, ¿cierto? Y lo vamos a partir entre 100. Podríamos haber restado el de 2, pero para el de 2 lo que tendríamos que hacer es básicamente hacer de 2 por 10 más de 1. Eso sería también 23. Para no hacer este cálculo de nuevo, simplemente vamos a utilizar el número módulo 100. Y con esto ya tenemos que tener todo listo. Y lo que nos falta es imprimirlo. El número... pues las mayúsculas. El número invertido es D, porque son 3 números seguidos, o sea, 3 dígitos seguidos, y es de 3. No, perdón, es de 1, de 2, de 3. Porque en este caso lo guardamos como unidades, decenas, centenas y return 0. Ahora vamos a, a correrlo, o sea, a compilarlo primero. Vol se llama inf_num test, a ver si tenemos problemas. Sí, no tenemos una variable declarada porque aquí puse un n y tenía que ser un no. Esos errores son la razón por qué nosotros ponemos el virvol para que el compilador nos declare esos errores, o sea, nos avise que tenemos errores en nuestro código. Ahora aquí, sí, claro, aquí tenemos también un n y tiene que ser un no, que es un error muy común. Ya, entonces ahora sí, lo vamos a correr. Test. Ingreso un número 123, 321. Ya, claro, lo que pasó aquí es que no le puse un \n, así que me imprimió en la misma línea la cosa. Pero lo vamos a compilar, vamos a correrlo y le pongo un 347, 743. Perfecto. Ya, y el último programa que vamos a hacer sobre la aritmética es calcular la hipotenusa. Y dice, realiza un programa que solicita al usuario el largo de los catetos de un triángulo rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, y muestra en la pantalla el largo de la hipotenusa con precisión hasta 3 decimales. Hint, utiliza el teorema de Pitágoras. Bueno, creo que todos ya conocen el teorema de Pitágoras, así que lo vamos a ver aquí. Ya. Y vamos a escribir nuestro programa. Primero más que nada, vamos a importar la cabecera, dio.h, int main, perfecto. Y vamos a recibir dos catetos, A y B. Son ambos enteros. Entonces vamos a imprimir ingrese los catetos. ¿Cierto? Y vamos a escanearlo. Los catetos se ingresan, por ejemplo, separados por espacio. Por lo que lo vamos a decir como D, espacio D. Y lo vamos a guardar en A y en B. Ahora bien, vamos a crear una variable de precisión doble, C, en la cual vamos a guardar el cálculo, o sea, el valor de cálculo de cateto. Recuerden que el cateto, o sea, perdón, la hipotenusa se calcula como el cuadrado de primer cateto más el cuadrado de segundo cateto y todo eso es raíz cuadrada. La raíz cuadrada en C existe en una librería o en una cabecera que se llama math.h. Así que para utilizarlo tienen que importarlo primero, incluirlo al inicio de su programa. Ahora bien, podemos escribir raíz cuadrada de a por a más b por b y lo queremos imprimir, ¿cierto? Entonces vamos a poner la hipotenusa es, y es un doble, así que es LF C. 0. Y a ver si funciona. Ya, tenemos el GCC, vol se llama p.c o test, no tiene errores, test. Por ejemplo, si tengo catetos 1 y 1, y la hipotenusa es 1,41, y aquí no puse un \n, vamos a poner otra vez, por ejemplo, con catetos 2, 2, la hipotenusa es 2,82, 84, 27. Ahora recuerden, el problema decía escribir la cosa con precisión hasta 3 decimales. Entonces lo que tenemos que poner acá es 3
.3lf, ¿cierto? Ya, y ahora vamos a compilarlo, vamos a correrlo y ingresamos 4 y 4. Sí, perfecto. Entonces, los únicos dos operadores que nos faltan y nos importan son operadores de incremento y decremento. Son lo que se conoce como operadores unarios, es decir, que se aplican sobre el único operando. En cambio, lo que vimos ahora, que eran operadores como suma, resta, división, etc., son lo que se conoce como operadores binarios, porque se aplican sobre dos elementos. Por ejemplo, 5 más 6, 5 y 6 son dos elementos. En cambio, para operadores unarios nosotros tenemos solamente uno operando, por ejemplo, x más o menos menos x. X es el único operando en este caso. En C el operador de incremento se escribe como más o de decremento como menos menos, y lo que hacen es básicamente incrementar o decrementar el operando en 1. Por ejemplo, x es incrementar x en 1 y menos menos x es decrementar x en 1. El orden nos importa mucho. El menos menos x no es lo mismo que x menos menos, tampoco es lo mismo más x que x más. El resultado eventualmente es el mismo, es decir, eventualmente, si tenemos el operador de decremento, el operando se decrementa en 1, y si es de incremento se incrementa en 1, pero lo que importa es que el orden nos indica cuándo se va a decrementar o incrementar, depende del operador. La regla simple es que si el operador está antes de operando se aplica inmediatamente, pero en caso de que este esté después, tiene la menor precedencia que, por ejemplo, la asignación. Lo vamos a ver con estos ejemplos. Aquí tenemos dos enteros x y z, y por ejemplo a x le asignamos un valor 1, y hacemos lo siguiente: z es igual a más x. Entonces, como vemos, el operador de incremento está antes de x, y tenemos también la asignación. Entonces, lo primero que se hace es que se aumente el x y su valor pasa a ser 2, y después este nuevo valor ya se asigna a z, o sea, x es 2 y z también es 2. En la siguiente línea dice z es igual a x más. Tenemos la asignación y tenemos el operador de incremento. Lo primero que se va a ejecutarse es el operador de asignación. O sea, como x tenía valor de 2, z primero obtiene valor de 2 y después se aumenta el x, por lo que x ahora es 3 y z ahora es 2. En decremento es lo mismo. Si x inicialmente era 3, ejecutamos z es igual a x menos, primero vamos a asignar a z el valor 3 y después a x le vamos a restar 1, por lo que x pasa a ser 2. Por lo que ahí en el comentario dice x ahora es 2, z es 3. Y en caso de que, en el último caso, z es igual a menos x, primero vamos a restar de x un 1, por lo que como era de valor 2, ahora es de valor 1, y a z ahora le asignamos el nuevo valor de x, que es 1, por lo que x ahora es 1 y z ahora es 1. Entonces, como vemos, si el operador está antes, primero se aumenta o se disminuye y después se asigna, ¿ya? Aquí está un error porque en la última línea tiene que decir disminuye, pero eso. Y eso sería todo para nuestra primera cápsula. En la segunda cápsula, como ya he dicho, vamos a ver estructuras de control lógico, como por ejemplo if, else, else if, y también vamos a ver los loops o ciclos while y for.